Buenas noches, vamos a esperar unos minutos para dar inicio a nuestra clase. Buenas noches con todos. Comenzó a llover, ojalá no haya interferencia. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra última clase de esta formación, esperando pues ya ir cerrando estos procesos. Lo que corresponde a las tareas de su tema 2 ya se encuentran calificadas. Como hasta hoy día tenían plazo para entregar las tareas del tema 3, tengo estos días para seguir calificando lo que corresponde a la 3. Terminamos la clase y les activo el aula para que trabajen en su último tema. Y con ello pues tendrían hasta la otra semana, viernes 14.
de mayo para ya finalizar con su proceso. Ustedes cumplen con la última entrega, yo presento el informe y expongo la lista de los estudiantes que han logrado cerrar su formación. Ya hemos esperado el tiempo prudente que nos corresponde esperar para una clase. Ahora sí vamos a dar inicio. Esta semana nos toca trabajar con los modelos metodológicos de intervención. Dentro de esta temática en el aula ustedes van a encontrar un video de introducción. También tienen información del tema y adicional a esto pues un foro y una tarea que cumplir. Finalizando, como les digo, la clase queda todo activo para que ustedes empiecen con los procesos a realizar dentro de este tema. El tema de modelos metodológicos de intervención tiene como finalidad, dentro de lo que corresponde a la formación del docente sombra, indicarle pues cuáles son aquellos modelos que necesita considerar al momento de aplicar un proceso de acompañamiento metodológico dentro del aula. Entre ellos pues las tareas que tienen que cumplir nuestros estudiantes. Por eso es importante que se puedan identificar cada uno de estos y que se acoplen a la necesidad que ustedes identifican dentro del aula. La implicación metodológica que nosotros trabajamos y que deseamos fortalecer con nuestros niños debe considerar la parte de lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué de lo que queremos hacer? Porque producto de todo lo que nosotros planifiquemos, producto de lo que se exponga, de lo que se haga, de lo que se refuerza, es lo que nos va a permitir que nuestros estudiantes cumplan con su proceso educativo de la manera que ellos necesitan, acorde a su necesidad. Es por ello que los 5 puntos que tenemos dentro de este modelo de implicación se enfocan al qué hacer para que al último nosotros tengamos en cuenta cómo hacerlo. El primer qué hacer nos indica que nosotros debemos planificar espacios, materiales y tiempos. Sabemos que nuestra docente titular cumple con sus procesos de metodología. Ella busca un sinnúmero de alternativas y estrategias para que todo lo que se encuentra dentro de su planificación se dé como parte del proceso de aprendizaje. Es más, la docente pues en ciertos casos pues se acompaña de otras herramientas o estrategias metodológicas para complementar el aprendizaje, más si el estudiante tiene una necesidad educativa. En otros casos no se buscan herramientas o estrategias adicionales, simplemente se trabaja con lo que se tiene. Entonces, el que nosotros como docentes sombras tengamos la oportunidad de planificar espacios, materiales y tiempos, nos va a proporcionar ese complemento que se debe dar. Es por ello que la interacción que tiene que ver entre el docente titular y el docente sombra tiene que ser constante. ¿Para qué? Para que pueda fortalecer todos los ámbitos dentro de su formación. Caso contrario, no se puede. Es por eso que nos indica de qué manera hacerlo, cómo yo lo aplico, para qué lo aplico y sobre todo la idea de que yo pueda cumplir con ese objetivo. Entonces, ¿cómo estructuro estos 3 puntos? Primero, respetando el ritmo de individualidad del aprendizaje. Para ello necesito saber cuál es el estilo de aprendizaje de mi estudiante. Segundo, analizando la intencionalidad educativa. Y tercero, estableciendo criterios compartidos con la escuela y la familia. Si nuestro estudiante tiene una necesidad educativa y no existe un informe psicopedagógico, no existe la corroboración de lo que yo detecto como docente dentro del aula, si no existe la identificación de estilos de aprendizaje, yo no puedo fortalecer el proceso educativo. Es por ello que yo, si estoy acompañando a este tipo de situaciones dentro del aula, tengo que pedirle al psicólogo que está en el departamento de consejería estudiantil o al el de coordinación distrital o a los analistas de la UDAI. ¿Para qué? Para que me puedan dar el informe. Caso contrario, yo no tengo la herramienta que necesito. ¿Cómo yo sé cuál es el estilo de aprendizaje que ellos están direccionándose en mi estudiante? Entonces, lo importante es que dentro de este informe psicopedagógico que a mí me den, la docente
y mi persona tengamos esta estructura y estos informes para poder cumplir con el acompañamiento que requiere mi estudiante. Me habla de analizar la intencionalidad educativa. Yo necesito saber cuáles son mis objetivos, cuáles son las estrategias y recomendaciones planteadas en dicho informe para que se pueda dar un seguimiento puntual a la necesidad que tiene cada estudiante. Y cuando yo quiero establecer criterios entre la familia y la escuela, quiere decir que no por el hecho de que el padre de familia busque el docente sombra de manera particular o que la institución lo ponga como parte de su, ¿cómo lo podemos decir ahí? Como parte de su complemento educativo o como algo que caracterice la institución al poner un docente sombra, va a dejar fuera del proceso de acompañamiento a los padres. No, al contrario. Esto se complementa igual con el padre de familia porque es el que refuerza en casa, porque es el que complementa y el que nos ayuda a identificar en qué situación se encuentra su hijo. Y si no se tiene ese apoyo, pues lamentablemente no se puede cumplir con lo que hemos planificado. Como segundo punto tenemos que debemos crear ambientes estimulando todo aquello que ya se encuentre coordinado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, posibilitando la acción, el juego y la manipulación. Muchas de las veces se dice que no todo es el juego, que no se puede aprender mediante esa estrategia, que deberíamos dejarla un poco de lado. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay determinadas situaciones donde sí podemos trabajar el juego. Es más, tenemos herramientas interactivas, juegos hoy en día en línea que nos permiten fortalecer atención, concentración en los niños y se lo hacen netamente de forma virtual mediante la táctica del juego. Entonces, no es que la vamos a dejar de lado porque de pronto nos cause un factor distractor en ellos. No, la idea es que se lo pueda aprovechar de la manera correcta y se lo aplique para la estimulación que se requiere en el fortalecimiento educativo. Tenemos el proporcionar materiales y espacios que favorezcan la autonomía del estudiante, como hablábamos en la clase anterior. Van a haber momentos donde el estudiante no requiera del docente sombra porque en ciertas materias o en ciertas actividades él se puede desenvolver solo y no se puede generar un espacio de sobreprotección o de dependencia con el docente sombra para que él no entienda de pronto en algún momento o diga es que yo tengo quien me ayude, quien haga. Debemos tener en cuenta que muchas de las veces no todos los estudiantes pueden generar cierto grado de manipulación. Y no queremos que se dé eso, sino que más bien se vaya fortaleciendo autonomía e independencia en cada uno de ellos. También lo podemos hacer planificando el antes, el durante y el después de la actividad, que es lo que normalmente el docente debería aplicar dentro de su clase, donde busque un espacio donde se trabaje con un video, una lámina, un mapa conceptual, una presentación de point, en lo que sea para estimular el proceso de concretar una actividad antes de que se empiece a desarrollar. Esa es una parte. Durante el desarrollo, que asimismo se den estrategias de comprensión a una temática, pero no saturando de contenido o texto, sino que esa también sea de una manera que el estudiante cada vez que vea una imagen o algo relacionado con lo que la docente dio en la clase le permita recordar de qué tema estaba tratando. Otro punto a considerar es que después de la actividad, cuando yo quiero realizar de pronto el proceso evaluativo, pueda darme cuenta de que se da la comprensión de la temática y que esta comprensión me da como resultado pues el conocimiento que el estudiante ha adquirido. Por último, debemos proporcionar un ambiente de interacción. ¿Cómo hacemos este ambiente? Preparamos espacios para trabajar de forma grupal e individual. Muchos de nuestros estudiantes tienen de pronto inestabilidad en la parte de socialización y muchas de las veces no quieren participar en grupos, quieren hacer trabajos individuales o de pronto se cansan o se sienten rechazados por cualquier comentario que se genere dentro del aula. Entonces nosotros debemos generar estos espacios de trabajo grupales e individuales para que se pueda crear el ambiente que se requiere dentro de su proceso de formación. Trabajamos también con lo que es la flexibilidad en tiempo, materia y espacios y evitando las interferencias. Cuando nosotros identificamos
que se trabaja con estos ambientes y con estos complementos, podemos darnos cuenta de que el acompañamiento que está recibiendo nuestro estudiante está haciendo de forma oportuna, de forma objetiva y que tiene como finalidad cumplir con el propósito que debe recibir en el acompañamiento de su clase, bien sea por el docente titular o por mi persona que va a reforzar lo que la docente hace. Ahora de pronto yo estoy con una docente que solo quiere cumplir con las actividades que tiene en su planificación, pero se olvida de que tiene que generar espacios, de que necesita material adicional, de que no hay un ambiente adecuado. Entonces, ¿qué me corresponde a mí como docente sombra? Generar este tipo de espacios o de ambientes para que el estudiante recepte y trabaje en su proceso de formación de manera apropiada. Caso contrario, pues ni el trabajo que yo haga como docente sombra va a fortalecer el proceso educativo que se requiere lograr con él. Entonces, como quien diría, pues estaría de más el acompañamiento que nosotros realicemos dentro del aula. Una vez que nosotros hemos trabajado con estos procesos, es importante que también analicemos cuáles son los principios metodológicos que se deben de considerar. Principios que se deben relacionar con la forma de aprender el estudiante, con la parte significativa de todo lo que yo doy, con el principio de globalización, con lo que se genera dentro de las actividades, el respeto de la diversidad, la relación del contexto con el aprendizaje, la organización del ambiente, un principio afectivo y de relación y la interacción con la familia y el centro. ¿Para qué? Para que yo pueda generar un ambiente, como se les mencionaba anteriormente, apropiado para el aprendizaje de mi estudiante. Eso es lo que yo debo trabajar y debo fortalecer. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta que dentro del proceso de formación que cada uno de nuestros niños tiene, es importante que también se mantenga de una forma estable todas las fichas de acompañamiento y de trabajo que yo tengo. ¿Cómo hago para reforzar el aprendizaje de mis niños? ¿Cómo hago yo para que de alguna u otra manera pueda ir complementando su proceso educativo? Y más ahora desde la virtualidad, ¿qué es lo que yo puedo generar? O sea, ¿qué herramientas les puedo dar como para que se complemente su proceso de formación? En uno de esos espacios nos mencionaba el juego, porque nos decía que de alguna u otra manera era importante interactuar con ellos para que se complemente su formación. Voy a ingresar a una página que me pareció muy, muy interesante, que incluso la trabajamos para que ustedes puedan ver. Esta que está aquí es una herramienta que a mí me permite fortalecer el trabajo dentro de aula mediante el juego. Y me da la opción de que si yo estoy trabajando, por ejemplo, en matemáticas, al momento en que yo quiera corroborar o fortalecer lo que la docente envió en clases, yo pueda ingresar a la página y de esa manera pues vaya interactuando con lo que el estudiante necesita fortalecer dentro del aula. Incluso me da la oportunidad de que yo también pueda crear un juego. Me puedo registrar con mis datos del correo de Gmail y voy a ingresar en la materia que yo estime conveniente reforzar para trabajar con mis estudiantes. Tenemos este que dice números reales, semejantes y congruencias de triángulos. ¿Cuál es el nombre de ese número? Vamos a ingresar un ratito aquí a ver si nos carga. ¿Ya? Y ya nos da la opción de comenzar a la práctica de poder jugar con un tiempo determinado. ¿Ya? En base a lo que me va mostrando, me dice escribe aquí la respuesta y como les decía anteriormente, ¿no? Yo puedo ir complementando con lo que la docente está dando en aula y no necesariamente voy a decir que de pronto se me está teniendo un proceso de distracción, sino que más bien yo lo vea como algo alternativo para que se pueda trabajar con el niño. Y de esa manera pues se complementa. Recordemos pues que nuestra labor dentro de lo que corresponde al aula como docentes sombras es que se pueda ir trabajando en base a la necesidad que cada uno de nuestros niños tenga. Entonces se va a ir escribiendo aquí
vamos a ir trabajando y vamos a fortalecer su proceso educativo. ¿Sí? Ya hemos compartido una primera herramienta que nos permite complementar su proceso. Después vamos a ir viendo otras más para ver de qué manera nos podemos apoyar en el acompañamiento que nosotros debemos dar en aula. Regresamos a la presentación. Entonces, nosotros vamos interactuando, vamos intercalando y vamos generando los ambientes apropiados para que estos modelos a trabajar puedan cumplir con el objetivo que se requiere. Entonces, nosotros estamos en un proceso de aplicación para evaluación, de aplicar procesos metodológicos que acompañen lo que se trabaja o se desarrolla dentro de clase. Metodología de enseñanza. ¿Cómo enseñamos? Sabemos que a veces los docentes titulares nos ponen como que una traba y no nos permiten desarrollarnos al 100%, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos indicadores. ¿Para qué? Para que por lo menos nosotros, adicional a lo que hacemos dentro del aula, pues complementemos lo que ella hace y que tengamos en claro que la metodología que debemos trabajar es aquella que fortalezca el aprendizaje de los chicos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Las estrategias de enseñanza, los estilos de enseñanza, las estrategias pedagógicas, los principios metodológicos, por último, el juego como recurso metodológico. ¿Por qué me vuelve a mencionar el juego? Hemos comprobado que en este tiempo que estamos trabajando en necesidades educativas especiales, cuando hay un debido acompañamiento, esta parte interactiva ha hecho que haya un poquito más de interés por parte de nuestros niños porque la tecnología despierta mucho en ellos la curiosidad de hacer algo diferente. De pronto yo digo, pero cuando estoy en clases con ellos, está recibiendo su clase normal dentro del salón de clases, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a aplicar? De pronto tengo que andar con una computadora siempre, no necesariamente. También podemos imprimir fichas que nos puedan complementar y nos puedan acompañar. Y si tengo a mi alcance un computador que me permita reforzar, lo voy a hacer. Caso contrario, pues la idea es que yo pueda complementar y considere que el hecho de que exista la palabra juego no va a ser interferencia para mi proceso educativo, sino que necesito fortalecer su proceso de enseñanza, necesito que él comprenda el tema, necesito que él pueda asimilar lo que se está trabajando y que cuando vea una imagen o una situación similar a la que estamos compartiendo, él recuerde de qué temática estábamos hablando. Estas estrategias de enseñanza, por lo general, se tienen que considerar en un proceso de elección y de utilización por parte del docente, donde se intervienen un sinnúmero de recursos y que sobre todo van a centrarse en la disposición que ésta tenga dentro de las variables del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde debemos considerar la complejidad de la tarea, un requerimiento que sea organizativo, el número de estudiantes que se tenga y el material disponible. Si yo envío una tarea compleja donde no expliqué de forma correcta, yo no voy a tener el resultado que necesito. Así mi estudiante no tenga una necesidad educativa. Si yo no tengo la organización que amerita la clase, entonces es mi culpa de pronto que yo no pueda hacer que el estudiante se concentre a la temática que debe realizar. El número de estudiantes también va a tener que influenciar muchísimo. ¿Por qué? Porque ese número de estudiantes, pues, de alguna u otra manera me permite trabajar de forma organizada. Ahora que estamos trabajando en línea, si yo tengo un aula de 30 estudiantes y con los 30 voy a trabajar, yo no puedo trabajar con los 30. De ley tengo que organizar 2 grupos que me permita trabajar con la mitad en cada uno de ellos para que yo pueda atender a todos los que formen parte de este grupo. Caso contrario, tengo 30 niños. La pantalla se me comparte en 2. Mientras estoy con una pantalla, en la otra me están levantando la mano y cómo mantengo esa estructura de organización para poder trabajar con todos. Entonces, lo ideal es que yo haga un proceso que realmente me permita fortalecer lo que es enseñanza-aprendizaje. Caso contrario, no puedo. Es algo complicado. Y si yo digo que sí puedo trabajar con 30 estudiantes, no sé, tengo que estar moviendo la cámara de un lado a otro
cambiando a cada rato de páginas para poder comprender, entender a mis estudiantes y poder servirles. Pero la idea no es eso. Y sobre todo tener el material disponible. Todo se deja organizando de un día a otro. No puedo recién el día que voy a dar clase subir el material que requiero porque cómo buscan los chicos, cómo pueden trabajar y si son pequeños peor todavía. Entonces la idea es que mantengamos esas estructuras. Uno de los inconvenientes que normalmente se presentan en los docentes es que enseñar a la vez a un número determinado de estudiantes se puede volver, como quien dice, una costumbre para ellos. Cuando se les genera un grupo más grande, pues vienen los reclamos y si tenemos a este grupo una necesidad educativa, peor. Entonces el inconveniente surge en esto, en que ya hay como que una adaptación a trabajar, que yo he trabajado con 20 estudiantes y con 20 me quedo. Cuando de pronto la necesidad pues puede cambiar de un año a otro. Entonces esa idea también tiene que ir cambiando un poco para que uno se pueda adaptar a la necesidad que se presente. Se puede optar también por emplear una enseñanza idéntica para todos sin tener en cuenta las características individuales o plantear una enseñanza diferenciada en función de los distintos niveles. Si yo tengo un estudiante con necesidad educativa de grado 2, sé que va a trabajar con el mismo proceso que los demás, pero con una estrategia metodológica diferente y con procesos de evaluación que también permitan flexibilidad en su proceso. Pero si tengo uno que tenga adaptación curricular grado 3, quiera o no quiera, igual me toca hacer un proceso diferenciado y respaldarme en la persona que esté acompañando dicho proceso. Vamos a presentarles otra herramienta para poder trabajar. Tenemos asimismo juegos educativos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años hasta adultos. Tenemos matemáticas, inglés, letras, sumas, restas, multiplicaciones, sociales, memoria, colorear, etc. Quiero trabajar con un número de 7 años. Ay, ojalá no sea virus. Y voy a buscar, aquí está, los juegos. Ahora que estamos trabajando desde la virtualidad, sobre todo nos permite implementar. Tenemos fracciones, dependiendo la necesidad que se vaya a generar, y lo podemos ir trabajando. Hay bastantes para trabajar en lo que corresponde a matemáticas. Y de esa manera, asimismo, complementamos lo que necesitamos trabajar y fortalecer dentro de nuestra aula. Tenemos para edades, grados, materias. La idea es que podamos interactuar y complementar el proceso educativo de nuestros niños. Déjenme buscar otra más, un ratito. Entonces, trabajando en la temática que nos corresponde hoy, estamos abordando la conceptualización y también los posibles métodos a aplicar dentro de un proceso evaluativo. Seguimos con la presentación. Los estilos de enseñanza. Dentro de los estilos de enseñanza planteamos los tradicionales, los que posibilitan la participación, los que fomentan la individualización, los que favorecen la socialización, que entre ellos están la implicación cognitiva y aquello que promueve la creatividad. Los tradicionales son el método directo y la asignación de tareas. Los que posibilitan la participación, la enseñanza recíproca y los grupos reducidos. Los que trabajan de forma individualizada son los grupos por niveles y los programas individuales que van a responder a la necesidad de cada estudiante. Los que favorecen la socialización, que se complementan con la asignación de grupos. Los que implican la parte cognitiva, que hablamos del descubrimiento guiado y la resolución de problemas. Y por último, los que promueven la creatividad.
¿Cómo hago para trabajar la creatividad? ¿De qué manera lo complemento o lo trabajo? De pronto creo pequeños debates, pequeñas mesas redondas, donde el estudiante pues salga de lo que tradicionalmente está trabajando de pronto con su docente de aula y lo hago de forma participativa. Y de esta manera complemento el estilo de enseñanza que se ha identificado dentro del aula. Cuando hablamos de la asignación de tareas, es lo que nosotros como docentes sombras debemos trabajar y velar por el cumplimiento a la necesidad que se identifique en nuestro estudiante. El alumno actúa, realiza su tarea de acuerdo a su propia voluntad. Si no hay la estimulación que corresponde y el acompañamiento que se espera, no hay esta motivación para poder cumplir con el proceso. Entonces, no existe esa voluntad que se requiere para que se pueda cumplir. El maestro tiene un contacto más directo con la clase. Si no tiene este contacto directo y la explicación, no hay la respuesta favorable. Una vez explicado lo que hay que hacer, el alumno es independiente a la hora de elegir cuando finalice su tarea, el número de repeticiones o tiempo a dedicar. Cuando el maestro sombra es contratado por parte del padre de familia, nosotros hacemos un trabajo extra y acompañamos en casa de pronto. Y muchas de las veces les decía que se confunde con el rol de aquellas personas que son contratadas para ayudar a hacer las tareas en las tardes. ¿Ya? Que tomó el nombre actualmente de lo que corresponde al maestro sombra. Entonces, la idea no es que el estudiante elija a qué hora finaliza su tarea, sino que tenga el tiempo prudente para comer, descansar, asearse y continúe con el proceso para que no se generen espacios vacíos, no se dé tiempo al ocio, a la pereza, al descuido y de esa manera se pueda seguir el hilo de aprendizaje. Se permite la observación y la comunicación no verbal. Nosotros debemos estar atentos a toda la parte gestual del niño o del adolescente para darnos cuenta qué es lo que está incomodando. También se debe de considerar a los estilos que motivan al estudiante para que se pueda adaptar a diferentes necesidades. Dentro de la asignación de tareas tenemos aquellas que no son definidas, las semidefinidas y las definidas. Las que no son definidas son las que se explican con el acondicionamiento del medio y no tiene una especificación en su objetivo final ni en lo que tiene que realizar. Se puede dar una consigna de exploración, como no. Como por ejemplo cuando se aplica una estrategia de juego donde simplemente vamos a reforzar lo que hemos trabajado en clase, más no que va a evaluar la parte que necesitamos asignar en tareas. Las semidefinidas, que son las que explican el objetivo a conseguir, pero que no se dan en las operaciones a realizar con el modelo para llegar a alcanzar al objetivo que se tiene planteado. Y por último, las definidas, donde se da un modelo y la reproducción para que se pueda trabajar con las actividades que se han generado. Vamos a otra página. Asimismo, tenemos asignación por grados, por materias, atención, concentración, juegos mentales que van a complementar mi aprendizaje. Conectemos los puntos. Alfabeto. Selecciona mayúsculas o minúsculas. Conectemos los puntos. Te sorprenderás con todas las cosas que podemos construir. A, B, C, D. A ver, se quedó ahí. Listo. Entonces, esta es otra herramienta que también me permite ir complementando y trabajando en el fortalecimiento de estrategias metodológicas y que de pronto me ayuden a reforzar después de que yo hice la tarea para que
el estudiante pueda ir cerrando su proceso de aprendizaje. Eso en cuanto a corresponde a los procesos metodológicos y a las herramientas que hemos mostrado hasta el momento en esta noche. Hasta ahí de pronto alguna pregunta, estimados. Buenas noches. No, Hola. ninguna pregunta, todo claro hasta aquí. Listo. ¿Alguien más de pronto alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? Listo. En el aula, ustedes se van a encontrar con material que hable de la atención de la diversidad en el aula y las adaptaciones del currículum. Nosotros ya hablamos de la atención a la diversidad y de las adaptaciones que se deben de hacer. También nos direcciona a la construcción de procesos y prácticas exclusivas mediante metodologías para la intervención. Ya hemos visto metodologías que complementan el proceso de intervención y acompañamiento de aprendizaje. Y también plantea estrategias de intervención en atención a la diversidad. Estrategias que también hemos visto y hemos tenido la oportunidad de describir cada una de ellas. En el foro vamos a tener que realizar una reflexión sobre la exclusión y la inclusión. Para esto tienen un video que tienen que verlo, tienen que analizarlo y poder responder a la temática que se está planteando. Cuando nosotros empezamos la formación, justamente en el primer tema hablamos de lo que hace referencia a la exclusión e inclusión. Ustedes pueden regresar a la temática número 1, revisar el contenido y apoyarse en el video que ustedes tienen dentro del aula. Como tarea, ustedes tienen que realizar en cambio el siguiente proceso. Me dan un segundo y les explico. Como tarea tienen modelos metodológicos de intervención. Tienen que hablar acerca de los modelos metodológicos de intervención. Justamente esta parte de la tarea no está con el afiche de descripción y con la herramienta a trabajar. En este momento yo voy a comunicar para que me ayuden con la descripción para que ustedes ya desde hoy puedan empezar a trabajar con su actividad, ya que esta la tienen que entregar hasta el día viernes 14. Una vez que ustedes finalicen con sus entregas hasta el viernes 14, tienen como último, pues, simplemente que yo pueda adjuntar la lista de los estudiantes que se han graduado de este proceso y cumplir con lo que les corresponde a cuestión de finalización de su proceso para que puedan pasar al siguiente tema. ¿Alguna pregunta tal vez de esto? ¿Ninguna? De las herramientas que les mostré, tal vez alguna pregunta. ¿Ninguna tampoco? Bueno, si no tenemos preguntas, nos podemos ir desconectando. ¿Por qué trabajé hasta este tiempo? Porque en verdad está lloviendo fuerte y me da miedo quedarme sin internet y sin luz. Pero quisiera que de todas maneras este tiempo que nos falta se genere para realizar alguna pregunta o alguna actividad que ustedes crean conveniente. De pronto la explicación de alguna de las herramientas o de pronto quieran saber cuáles son con las que presenté o tengan la necesidad de trabajar con otra o reforzar lo que corresponde a las adaptaciones curriculares. Entonces, ustedes me indican, por favor, qué necesitan reforzar. María Fernanda, ayúdenos un poquito con las adaptaciones curriculares, por favor. Ok. ¿En base al cuadro que les presenté en la última clase o algo más puntual? Algo un poco, esta pregunta que tengo. El DC distrital ahora pide que cada docente
como que, no sé, ayude en la identificación y el llenado de una ficha antes de remitirlo al distrito, ¿no? Ser los docentes Ya. los que analicemos prácticamente el caso. En algún tiempo se supo manifestar de que los docentes prácticamente no podíamos hacer eso, ¿no? Que solamente una intuición nuestra como que bastaba para que se reporte el caso al distrito, al DC en todo caso, La, ¿no? vale. Pero ahora como que no sé, no sé sinceramente cómo se haga eso. Si usted tiene conocimiento, por favor, yo sé que usted trabajó también en un DC distrital, a ver si nos puede ayudar con eso, por favor. Ya, una pregunta. ¿La ficha que ellos están enviando es el CEPA tal vez? No, no es otra ficha, no es el CEPA. No es el CEPA. Tampoco es la de estilos de aprendizaje que se aplica. No, Tampoco. Bueno, no, es una ficha creo que adaptada últimamente. bueno, les cuento. Normalmente lo que se pide para trabajar en el proceso de identificación de necesidades educativas, ya de lo que se aborda acá donde yo estoy trabajando actualmente, es que el docente, en base a la evaluación diagnóstica, haga un informe y que en ese informe ponga, por ejemplo, que el estudiante tiene una necesidad o que de pronto se identifica un proceso no acorde a su edad, tal vez en lectura, en escritura, en razonamiento lógico matemático o en lenguaje, pero hasta ahí de lo que se está pidiendo, ¿ya? Porque nosotros iniciamos el año lectivo y lo que se nos ha dicho para lo que es Costa es que ni bien iniciamos clases, empecemos con una evaluación diagnóstica, ¿ya? Con la necesidad de que se pueda identificar a tiempo cuáles son las necesidades que se presentan dentro del aula para que éstas sean derivadas, pero una identificación simplemente en lo que yo puedo valorar con mis estudiantes, más no que ustedes digan con lo que acaban de identificar, esta es una adaptación de grado 2, de grado 1 o de grado 3, porque realmente sería imposible. Para que se pueda asignar el grado de adaptación curricular, se debe hacer una evaluación psicopedagógica, donde se intervienen las áreas principales como lectura, escritura, razonamiento, lenguaje, para que yo pueda identificar en qué punto está mi estudiante. Por lo general, las necesidades no asociadas en su mayoría tienen un grado 2 y estas de grado 2 trabajan simplemente en el acompañamiento de estrategias metodológicas alternativas y también en lo que corresponde a flexibilidad en el momento de evaluar. ¿Cuáles son las que se direccionan a grado 3? Aquellas que yo puedo justificar con un carnet de discapacidad o aquellos estudiantes que han venido pasando año tras año con problemas severos de aprendizaje que de pronto por la situación económica de los padres no han tenido para hacer una evaluación neurológica que de pronto identifique otra vulnerabilidad en los niños o en los jóvenes para que yo pueda decir, ah, no, este es de aprendizaje, no hay una discapacidad intelectual, pero sí un problema de aprendizaje marcado. Entonces, lo que ustedes pueden hacer hasta cierto punto como docentes es simplemente identificar a breves rasgos lo que se ve en el aula, la necesidad que tiene para poder trabajar en una materia determinada, más no para que ustedes asignen el grado de discapacidad porque realmente no lo podrían asignar. Incluso por eso es que DC o UDAI son los encargados de que puedan ir a evaluar. Y estos procesos evaluativos también conforman una entrevista con los padres de familia porque se necesita conocer los antecedentes con los que ha venido nuestro estudiante. Eso es lo que yo le puedo indicar, Lisen Yadira, pero de ahí, de que ellos estén pidiendo algo más donde ustedes asignen o identifiquen la adaptación, es imposible. Me sorprende No, incluso. no nos piden identificar El el grado. grado no, sino que nos hacen llegar una ficha para que efectivamente después de aplicar las tareas de diagnóstico, las pruebas de diagnóstico que el ministerio nos ha enviado este año, pues podamos ya
remitir al distrito, pero me llamó la atención porque no es la cepa, ¿no? Que Ujú. aplicábamos cada año. Es un nuevo formato. Claro, Gracias, María Fernanda. ya, lo que pasa es que ahí sí va a depender de cada institución, de cómo lo maneje. Yo les voy a mostrar algo súper rapidito para que ustedes más o menos Un ratito, mientras tanto, usted es nos ayuda con totalmente esto. diferente. Bueno, El déjenme grado 1, solamente muestro. El grado 1 nosotros lo aplicamos más con los estudiantes que tienen una discapacidad física porque física. se enfoca al contexto del estudiante. O sea, de pronto tiene que, hay una discapacidad para movilizarse, entonces tiene que haber la rampa, tiene que haber todo lo que corresponde para que se adapte nuestro estudiante, ¿no? Entonces, a eso básicamente se enfoca, no se enfoca a otro tipo de proceso. Vamos a mostrarles esto. Yo voy a compartir con ustedes algo súper pequeñito como para que se den cuenta de algo. En la institución donde yo trabajo, nosotros después de que hacemos la evaluación diagnóstica con nuestros niños, hacemos este informe, no una ficha, ¿ya? Este informe donde nosotros colocamos introducción, antecedentes de cuántos niños tenemos, la situación actual y de lo que hemos identificado, ¿ya? Entonces, pues, ponemos el nombre del docente, la materia, el nombre del estudiante y lo que se vio dentro de clase, ¿no? Cuando se trata de colegio, vamos docente por docente para ir analizando de manera general y cuando es la escuela de niño por niño. Cuando el docente a mí me presenta este informe que está aquí, lo que yo hago es darle también el CEPA y la evaluación de estilos de aprendizaje para que complemente lo que él identificó en la evaluación diagnóstica. Porque si simplemente dice al momento de hacer la evaluación yo vi que de pronto había una necesidad en lectura, pero el CEPA nos da la oportunidad de que podamos corroborar que hay esa necesidad en lectura y sobre todo aplicarla de estilos de aprendizaje para complementar y dar un buen informe. De ahí sí pasa a la derivación de DESE para que se puedan hacer las evaluaciones. Antes no se hacía esto en lo fiscal, donde se les daba una ficha para que puedan ir indicando o mencionando cuál es la necesidad que se identificó, ¿no? Que se presentó. Pero ahora, pues me imagino que lo que quieren hacer ellos es complementar el proceso, algo que nosotros ya lo hacíamos, no en fichas, pero sí en informes como les acabo de mostrar en este momento. Eso es lo que le puedo decir, Lisa. Muy amable, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta tal vez? Buenas noches, compañero. Buenas noches, doña Fernanda. ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Hola. Verá, yo tengo una pregunta. Nosotros como docentes tenemos una relación con los alumnos, ¿no es cierto? Y los Sí. conocemos básicamente cómo se van desenvolviendo o van desarrollando sus destrezas en el aula. Pero llega la parte de la UDAI y nos ayudan haciendo los informes técnicos, ¿no? De nuestros alumnos que tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje o algún tipo de discapacidad. Hasta ahí está todo bien, tenemos nuestros informes y todo. Pero hay un problema, y es un problema que este problema se da porque de pronto la UDAI no nos está dando el seguimiento o no nos está dando el apoyo para poder nosotros desarrollar el tipo de adaptación a nuestros alumnos. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos un alumno que tiene síndrome de Down. Él está en 10º año, pasa primero de bachillerato. Yo como profesor de matemáticas nunca lo conocí. Para mí fue nuevo trabajar con él. Sin embargo, yo trabajé con él con la edad escolar de un niño de 3er grado o de 3er año de educación básica. Pero la compañera de lengua me manifestaba y me decía que no, que ella está trabajando no con 3º, yo doy matemáticas,
y la compañera de lengua estaba dando con el de primero, ¿no es cierto? Entonces, eh, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento debería estar con los docentes para podernos direccionar con qué tipo de adaptación vamos a trabajar. No solamente el tipo de adaptación, sino también con qué material vamos a trabajar con nuestros alumnos. Porque en cambio otro compañero de ciencias naturales decía, no, es que es que a él le gustan las plantitas, a él le gusta pintar, a él le gusta colectar florcitas. Le digo, ya, perfecto, le gusta eso, pero con qué nivel está trabajando? Entonces ella no me decía, con ninguno, porque lo que yo hago es solamente que aprenda lo que le va a servir en la vida. Perfecto, o sea, una respuesta positiva y comparto. Pero como le digo, o sea, con Johan, hemos tenido todos los profesores diferentes formas de pensar y hemos trabajado en diferentes grados. O sea, no ha habido una unificación en donde él podamos ayudarle a desarrollar sus destrezas, sus habilidades al 100%. Entonces los compañeros dicen, no, es que él no puede, es que él no quiere, él no se dedica, es que tampoco ayudan en la casa. Y la pregunta mía es a ellos, yo les decía, pero si nosotros tampoco estamos haciendo nada, o sea, tampoco nos estamos poniendo de acuerdo entre nosotros para ver cómo le podemos ayudar. Entonces, esta parte de coordinación, con quién debemos hacerla? Porque si entre compañeros tal vez no lo hacemos, pero debe haber alguien que nos guíe y alguien que nos pueda dar las pautas de poder trabajar con este tipo de estudiantes. Eso nomás, María Fernanda. Ya, pienso que ahí depende bastante de cómo está organizado o estructurado el departamento, la unidad de apoyo a la inclusión. Porque, bueno, como mencionaba la Lisa hace un ratito, yo he trabajado como coordinadora de DS distrital y también como coordinadora de la unidad de apoyo a la inclusión. Ese modelo de informe, igual yo lo sigo manteniendo donde estoy trabajando actualmente porque fue algo que dejé estructurado cuando estuve ahí con esas funciones. Y cuando nosotros trabajamos, dejamos precisamente ese punto bien claro. Se recomienda continuar con el proceso de acompañamiento y terapias que recibe el niño, en especial que la madre sea parte principal activa de este proceso. En el área de lectura y escritura, realizar acciones curriculares de grado 2 orientadas al nivel de estudio. Queríamos trabajar con el mismo nivel del estudiante. Pero cuando es otro estudiante, nosotros colocamos aquí orientados al tercer año de educación general básica. Y con esas orientaciones trabajan todos los docentes, todos. ¿Por qué? Porque en la evaluación que hemos hecho, hemos identificado que el niño necesita trabajar, digamos, con este nivel, ¿ya? Entonces ahí la de lengua no se va a poner a hacer la de primero, el de matemáticas la de segundo, el otro docente de tercero, de cuarto, no. Nosotros sí especificamos aquí que deben ser orientadas a un mismo nivel para que el estudiante reciba lo que le corresponde en el grado de forma generalizada. Caso contrario, el estudiante no aprende, ¿ya? Eso es lo que le puedo decir, pero realmente ahí va a depender mucho de cómo se manejen pues estas unidades en cada distrito. Lamentablemente no todos trabajan de la misma manera, pues, y ese es un gran inconveniente porque no se da el apoyo que se necesita. Eso es lo que le puedo decir yo, ni no sé si de pronto les haría falta a ustedes también trabajar desde ese punto de vista para realmente hacer el proceso que corresponde en aula. Bueno, sí, lo que pasa es que justamente recién nos socializaron unos informes de nuevos alumnos que no tenían informe y que necesitaban hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces yo les manifestaba, perfecto, compañeras, gracias. El informe está bien, ¿no? Nos socializaron, nosotros conocíamos al alumno, sí, eso le pasa. De pronto también le dimos algunos insumos y dijimos, no, tal vez el alumno sí quiere aprender, pero tal vez no tiene el apoyo en la casa, y fuimos complementando ese informe. Pero la gran pregunta era, y compañeritas, o sea, perfecto, el informe está ahí, pero ¿con qué vamos a trabajar? No hay Dígame con él, estrategias. dígame con él, con qué estrategia y dígame con qué nivel vamos a trabajar. ¿Y qué me dijeron?
Bueno, converse con su directivo para ver si es que hacemos una reunión de trabajo para poder definir eso. Entonces, eh, o sea, nos dejaron con un informe que realmente, más allá de las letritas que están ahí, no nos da ninguna ayuda, porque si bien es cierto, el informe nos dice cosas técnicas, pero en el aula nosotros tenemos la vivencialidad con el alumno. O sea, estamos más ligados a él y conocemos más cómo puede aprender. Pero lastimosamente, como le digo, o sea, los puntos de vista de los docentes, de los compañeros, de nosotros mismos, nos da a poder, de pronto uno quiere avanzar más con él, quiere ponerle más empeño, quiere exigirle un poquito más, y otros simplemente dicen, no, mejor no le esfuerces, no lo canses, no lo fatigues, y déjale que aprenda como él quiere. Entonces, a eso es lo que voy. Cuando nosotros hablamos de inclusión, yo creo que deberíamos tener las herramientas necesarias para poder a ese niño no solamente enseñarle, sino también exigirle trabajo. O sea, ¿por qué? Sí, sí, perfecto, es una persona con discapacidad, es una persona con síndrome de Down, sí, pero no quiere decir que no va a aprender. Si nosotros no le exigimos, no va a aprender. Pero si le exigimos, lo motivamos, estamos constantemente pendientes de él, obviamente que vamos a encontrar una mejoría en su nivel de aprendizaje. Pero nuevamente, como le digo, o sea, también deberíamos nosotros tener el apoyo y el seguimiento del distrito para poder hacer estos monitoreos con los alumnos, porque si no, prácticamente nosotros lo que estamos haciendo es dejarles a que aprendan lo que ellos quieran aprender al nivel, a su propio ritmo, ¿no es Hacer cierto? ritmo. Ujú. Exactamente. Entonces, a veces yo digo, o sea, realmente yo no tengo muy claro cómo sería la situación. A mí sí me da envidia, una envidia sana, escuchar que en Loja se graduó un niño, un joven con síndrome de Down y con muy buenas notas. Pero yo acá en mi colegio tengo dos niños, pero que no, posiblemente se gradúen, sí, pero no con las mejores notas y tampoco no aprendiendo lo que tendrían que haber aprendido, ¿no? Entonces, esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué nosotros no intervenimos de una mejor forma? ¿Por qué no el distrito o el mismo ministerio interviene de una mejor forma? ¿Por qué no nos ayuda a ser más inclusivos en nuestros colegios? Porque no nos dotan de las herramientas necesarias. Y esa es la parte que realmente estamos fallando, ¿no? Porque nosotros podemos capacitarnos, podemos estar queriendo hacer las cosas, pero pues llegó la UDAI y dijo, no, no hagan eso porque a ustedes no les compete. Pero también no hará nada hasta que yo les diga que hagan. Entonces, ahí nos fregamos. Digamos, nada. Eso nomás, María Fernanda. Tiene razón, lamentablemente hay circunstancias que nos alejan y no nos permiten desarrollarnos al 100%. Cada distrito pues tiene su política a trabajar y no se puede intervenir como uno quisiera. Y si a estos procesos educativos con nuestros estudiantes también tenemos la colaboración de los padres, obviamente que avanzamos un poquito más, pero cuando no se tiene la colaboración también suele ser un tropiezo. Y si no hay una sensibilización apropiada, más que todo por parte de los que están a cargo de estas unidades, entonces sí se complica realmente el acompañamiento. Pero es algo que lamentablemente ya está establecido dentro de nuestra formación y de nuestra sociedad y que nos limita de muchas maneras. Listo, mis estimados. Si es que de pronto no tenemos ninguna otra pregunta, me ha sido grato compartir con ustedes este tiempo. Esperemos pues que tengamos la oportunidad de vernos en otro tema para seguir con nuestra formación. Ya está activa el aula para que puedan trabajar con sus tareas, ¿sí? Que tengan una buena noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, María Fernanda. Una buena noche. Muchas gracias, María Fernanda. Buenas noches, compañeros. Hasta el próximo viernes.